Muy buenos días. Se justifica vivir si el mundo es un poco mejor cuando uno muera, como resultado de su trabajo y esfuerzo. La fijación de metas distingue a unos hombres de otros. Y aquí lo más importante no es alcanzar dichas metas, sino luchar por ellas. Una frase dicha por Héctor Abad Gómez. Muy buenos días, yo soy María Eugenia Flores y estoy acompañándolos como moderadora de esta mesa de trabajo. La mesa entonces, que está denominada Experiencias comunitarias y organizativas en diversos entornos. Vamos a tener en esta mesa 4 presentaciones que nos van a permitir conocer experiencias desarrolladas en México, en Argentina, en México y en Argentina. Y vamos también a poder aprender de esas experiencias que se dan, de poder aprender de cómo desde la salud pública, teniendo en cuenta elementos de la determinación social, de la promoción de la salud y teniendo elementos de la educación para la salud, estamos haciendo que el mundo sea un mejor sitio para vivir. Para conocimiento de todos los asistentes, cada uno de los ponentes va a tener 15 minutos de presentación. Cuando ellos terminen, ustedes van a poder hacer preguntas. Mientras ellos van haciendo su exposición, ustedes a través de su chat de Facebook pueden ir formulando las preguntas y cuando ellos terminen, nosotros estaremos haciendo el planteamiento para que ellos las puedan responder. La primera presentación va a estar a cargo de María Guadalupe Ruelas González del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Y su presentación tiene por título Personas mayores indígenas Nahua, percepción del maltrato pre y post-COVID-19. Guadalupe, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar. Voy a abrir la presentación. Y ya se me borró. Un segundo, por favor. Dios. No la encuentro. Listo, ¿ya se puede ver? No, aún no la vemos. No se ve. No se ve. No, no sé qué hacer. Si gustan, no sé qué pasó, como la apagué. Yo podría no sé qué pasó. Si quieren lo que Guadalupe resuelve. Sí, por favor. Muy bien. Vamos entonces a presentar a nuestro ponente que va a empezar. César Infante nos va a presentar Migrant Shelters Response to COVID-19, Comparative Study in 4 cities close to Mexico, United States border. César hace parte de un equipo de trabajo en el que también están César Rodríguez Chávez, Letza Bojorquez Chapela, Isabel Beites, del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Bienvenido, César. Puedes presentar. Hola, muy buenos días. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, señor, se está observando. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es César Infante. No puedo poner mi camarita, no sé por qué, pero bueno, ahorita la coloco. Yo soy investigador en el Instituto Nacional de Salud Pública desde hace ya varios años. Y bueno, tenemos pues, muchos años también haciendo investigación sobre migración y salud. Comenzamos con un tema sobre migración y SIDA y después pues hemos ido evolucionando
a un tema pues, más amplio en el sentido de abordar el tema como un derecho, ¿no? Un derecho humano a la salud para los distintos grupos móviles. En particular, este trabajo pues, lo desarrollamos en colaboración con colegas de otras instituciones, con la doctora Bojorques del COLEF, Isabel Vieites del Population Council, y con otros colegas estudiantes de distintas universidades con los que estuvimos dando respuesta de forma inicial a la pandemia de COVID. Nos pidieron asistencia técnica y conformamos un grupo de investigación y bueno, este es uno de los resultados de estos trabajos que realizamos en pandemia en relación con migrantes y COVID, ¿no? En particular, este proyecto fue financiado por la Hispanics in Philanthropy, HIP, ¿no? Y bueno, como antecedentes, dentro de la propia trabajo que empezamos a realizar sobre la pandemia, hicimos un análisis de política pública en salud y lo que descubrimos fue que pues hubo una reacción importante en la definición de documentos, normativas, reglamentos, e incluso política pública, en donde pues, se buscaba que los migrantes tuvieran acceso a los servicios, en particular de COVID. Sin embargo, estos documentos, normativas y políticas, pues en muchos casos no especificaban a qué tipo de poblaciones móviles se dirigían, tampoco especificaban quiénes eran los responsables del desarrollo y acción o puesta en marcha de estos procesos para que los migrantes pudieran acceder a los servicios y tampoco establecía el financiamiento, quién pagaba por estas acciones, ¿no? En este mismo sentido, bueno, pues también consideramos nosotros que los migrantes, pues no, o los grupos de poblaciones móviles son muy diferentes, ¿no? Y tenemos también evidencia, por ciertas publicaciones en donde demostramos que la vulnerabilidad de los diferentes grupos móviles es diferente, ¿no? No es lo mismo los migrantes mexicanos repatriados o deportados de los Estados Unidos a los migrantes que llegan de más de 55 nacionalidades diferentes que se han registrado en México, que ingresan por frontera sur y que buscan llegar a los Estados Unidos. Dentro de estos mismos grupos no es lo mismo el migrante que llega de África que el migrante que sale de Guatemala, ¿no? Entonces, pues tampoco estas políticas públicas mostraban pues aspectos o formas de respuesta diferenciada a las necesidades particulares que tienen los distintos grupos. Y bueno, considerando esto, también, bueno, hemos venido documentando la importancia que tienen las casas de migrantes en dar respuesta a las necesidades de atención en distintos ámbitos que tienen los migrantes, ¿no? Esta es respuesta humanitaria, en donde las casas y albergues de migrantes pues brindan hospedaje, alimentación, atención en salud en su mayoría, e incluso pues dan respuesta a otras necesidades que tienen que ver con la documentación, la obtención de visas, y otros asuntos de respuesta legal ante violaciones de derechos humanos, violaciones sexuales y otros tipos de violencia que se ejercen contra de los migrantes. También hemos documentado, y bueno, tenemos como antecedentes el rol que tienen redes formales e informales de atención, ¿no? En donde se involucran distintas instancias gubernamentales de los distintos niveles, ¿no? Desde lo local, lo estatal hasta la federación. Entonces, pues en base a todo esto, bueno, y también estábamos, además de la pandemia, pues ante una situación de pues un incremento en las políticas restrictivas para la movilidad, ¿no? Estos protocolos que definen desde Estados Unidos, en donde se puede dar la deportación o la repatriación inmediata de personas migrantes que carecen de documentos, de forma expedita, ¿no? Entonces, pues había todo un elemento, había distintos elementos que ponían en mayor riesgo, ¿no? A estos distintos grupos de poblaciones móviles ante la infección por COVID, ¿no? Pero también otros aspectos que no se consideraban, de hecho, en las distintas políticas públicas, ¿no? Que tienen que ver con alimentación, hospedaje y respuesta a otras necesidades, además de las de salud. Entonces nos pidieron a nosotros que hiciéramos pues un estudio rápido, ¿no? En donde pudiéramos identificar los elementos que tienen las casas de migrantes, ¿no? Que podrían contribuir a mantener la atención en salud y garantizar el derecho a la atención en salud, ¿no? Durante este primer año de pandemia. Y nosotros lo que hicimos fue tratar de diferenciar en relación con las capacidades internas y externas de las propias casas. Y este estudio se desarrolló
en 4 ciudades cercanas a la frontera norte. Fueron en Coahuila 2, una en Chihuahua y una en Nuevo León. El estudio fue en su diseño, digamos, extenso, fue un diseño mixto, pero bueno, para esta parte del análisis yo me voy a enfocar en el estudio cualitativo con 20 entrevistas en profundidad, actores clave. Estos actores clave fueron personas involucradas directamente en la atención dentro de los albergues, ¿no? Digamos, el staff, el director de la casa, el responsable de la atención en salud o de atención psicológica, pero también invitamos a participar y tuvimos la posibilidad de entrevistar a distintos actores que tienen que ver con estas agencias internacionales, sobre todo de Naciones Unidas, y, bueno, instancias académicas. Buscamos que participaran, buscamos entrevistar a responsables de las jurisdicciones sanitarias, pero no tuvimos suerte, ¿no? Todo este trabajo fue a distancia, pues estábamos en plena pandemia, era difícil movernos, había muchas restricciones en función a la posibilidad de viaje y la posibilidad de tener las entrevistas cara a cara desde pues, las instituciones y desde las propias casas de migrantes, como vamos a ver más adelante. El estudio cualitativo, en este caso particular, bueno, es un análisis temático, no es un análisis fenomenológico, ¿no? O representaciones sociales o algo más complejo, pero sin embargo, bueno, más bien sin embargo, nos permite identificar los aspectos más relevantes de acuerdo a los temas que explorábamos. Y bueno, como les decía, había distintos retos, ¿no? El acceso a los servicios, la saturación que tenían las propias casas y pues, el reto que implica la recolección de datos a distancia durante el desarrollo de la pandemia. En relación con estas capacidades, ¿no? Internas y externas, nosotros queríamos tener como la mayor variabilidad posible en relación con estas casas de migrantes. Invitamos a 8, participaron 4, y estas capacidades internas y externas tienen que ver con la organización de la propia casa, los recursos de la casa, pero también la organización en relación con la respuesta que se brinda en la ciudad o en el estado, y los recursos presentes, ¿no? De forma más amplia, ¿no? No solamente lo que tiene cada una de las casas. Este trabajo está publicado, ya se publicó, bueno, al principio estaba el DOI, si cualquier cosa yo lo puedo compartir. Si quieren escribirme para ver estos documentos, mi correo es cesar.infante@insp.mx. Ya está el comercial. Pero bueno, y en relación con estas características, pues bueno, fue difícil tener una variabilidad máxima. Las casas y albergues se parecen mucho. La diferencia puede ser, sobre todo en los años de operación que tienen los albergues, ¿no? Vemos la Casa del Migrante en Saltillo, la Casa Nicolás en Monterrey, Frontera Digna en Piedras Negras, tienen entre 15, ¿no? y más años de operación, y en Ciudad Juárez tiene menos años. Sin embargo, a pesar de estos pocos años que tiene la casa en Ciudad Juárez, se ha montado una respuesta desde los servicios gubernamentales muy importante, que se gesta desde la respuesta que el Estado da a las caravanas de migrantes, en comparación con los otros 3 lugares, en donde la respuesta más relacionada con la estructura, con el Estado, ¿no? Con las distintas instituciones, es menos importante, ¿no? Entonces, caray, no quiero pasar. Bueno, y como les decía, bueno, los albergues todos cuentan con servicios médicos y algunos con consultorios psicológicos atendidos por ya sea voluntarios, pasantes de medicina, médicos, voluntarios médicos o de otras, o pagados por agencias internacionales. Los responsables de los albergues han establecido desde hace muchos años contactos con los directores de las jurisdicciones sanitarias, con los centros de salud, con las Cruz Rojas locales para facilitar la atención de casos graves, ¿no? O de casos más complejos de migrantes cuando necesitan atención. Bueno, ellos mismos gestionan los recursos, ¿no? Con los que atienden a los migrantes, y establecen también convenios de colaboración formales o informales con estas agencias para garantizar la atención, ¿no? Todo esto se gesta dentro de las casas, ¿no? La relación con los servicios de salud, pues es muy heterogénea. Como les decía, tenemos el caso de Ciudad Juárez, que monta una respuesta muy efectiva en relación con la respuesta a la pandemia de COVID, en donde se involucran
distintas agencias internacionales, los propios servicios de salud, las jurisdicciones sanitarias y el albergue, en comparación con lo que pasó en Piedras Negras, en donde incluso el albergue tuvo que cerrar por órdenes de las autoridades locales, ¿no? En el caso de Saltillo y de Monterrey, bueno, la respuesta también fue diferente. El albergue cerró de inicio a nuevos ingresos, adecuó sus instalaciones para poder prepararse a comenzar a recibir conforme pasó pues el susto inicial, conforme se fue generando mayor información respecto a las posibles formas de transmisión y prevención del COVID. Y conforme a que se fueron haciendo de distintos recursos para adecuar sus espacios y para definir protocolos de atención, ¿no? Entonces vemos que estas diferentes estrategias, ¿perdón? Te quedan 5 minutos. Perfecto. Estas diferentes estrategias pues, respondieron a las diferentes capacidades que tienen los albergues. Para digamos, un detonante importante para que los albergues pudieran continuar con su trabajo, pues fue el rol que tuvieron las agencias de cooperación internacional, ¿no? El Estado, salvo en el caso de Juárez, pues no tenía la capacidad de dar respuesta ni los recursos ni los protocolos definidos para brindar atención. Esto a pesar de que la Secretaría de Salud al inicio de la pandemia emitió ciertos lineamientos para dar respuesta al COVID en lugares como los albergues, ¿no? En donde los responsables de brindar los insumos y definir las estrategias de acción eran las jurisdicciones sanitarias, ¿no? Pero esta información no llegó a las jurisdicciones. Se emitió el documento, pero no llegó. Entonces cada quien respondió pues, de acuerdo a su propia experiencia y sus propias capacidades. Entonces, bueno, vemos que la presencia de redes locales de atención previas a la pandemia, como en el caso de Ciudad Juárez, que tenía una respuesta montada desde las caravanas, pues permitió una respuesta más efectiva al respeto, a la atención, ¿no? al derecho a la atención en salud de migrantes. Y bueno, hay que comenzar a pensar pues, qué papel tienen realmente los servicios de salud en estas situaciones de crisis sanitaria cuando está desarticulada la atención previo a la pandemia, ¿no? No voy a tener todas las lecciones aprendidas porque tuvimos que emitir ciertas recomendaciones, pero bueno, creo que ya se los platiqué un poco. Yo creo que hay que resaltar el liderazgo del gobierno estatal y local en la formación de redes, ¿no? El caso de Ciudad Juárez es importantísimo, y comparado con el caso de Piedras Negras, en donde pues, el albergue lo obligaron a cerrar y en donde pues, los migrantes no tenían espacio a dónde acudir, ¿no? Se limitaba a lo que la jurisdicción podía hacer, pero bueno, sabemos las limitaciones que tiene nuestro sistema de salud actual. Y bueno, la presencia de organizaciones nacionales e internacionales pues fue muy importante en relación con la posibilidad que tuvieron los albergues de hacerse de recursos y transformar incluso sus instalaciones, ¿no? Entonces, para nosotros, como recomendación, bueno, es la comunicación constante y bien definida, ¿no? Entre albergues y jurisdicciones sanitarias, ¿no? Que son los responsables de la atención en lo local, ¿no? Y bueno, el juego que tienen distintos actores, ¿no? Que pueden o no incidir en la respuesta que se dé ante situaciones de crisis sanitaria, pero lo fundamental o el nivel mínimo de comunicación y de acción debería darse entre albergues y jurisdicciones. ¿Por qué? Porque bueno, los albergues cumplen una labor fundamental en la protección del derecho a la salud, como lo hemos venido documentando desde hace muchos años, ¿no? Son los espacios, digamos, de la primer línea de respuesta, en donde se resuelven las necesidades más básicas de los migrantes, incluida la de la salud, ¿no? Entonces, pues hay que fortalecer los grupos de trabajo del sector con albergues, ver la forma, no sé si a formalizar la mejor palabra, pero bueno, cuál es el rol que están jugando los albergues en la red de servicios, ¿no? Que se brindan en salud. Resaltar el papel que tiene la vigilancia epidemiológica, que no se dio, ¿no? De la mejor forma, o al menos no se dio en el caso de la población migrante. Y bueno, considerar como personal prioritario, ¿no? A quienes trabajan en los albergues durante emergencias sanitarias, ¿no? A modo de conclusiones muy generales, bueno, vimos y documentamos que existen y persisten barreras para el acceso a la atención en salud. La pandemia vino a exacerbarlas, no solamente para migrantes, sino para la población en general, ¿no? Hay una necesidad de definición de responsabilidades, no solamente el emitir documentos y emitir normas políticas,
resuelve, ¿no? Hay que informarlas, hay que socializarlas, sensibilizar a los actores, pero también hay que definir las responsabilidades, ¿no? ¿Quién es responsable de qué? Pero también quién paga, ¿no? Por los servicios, cómo es el accionar, ¿no? Los algoritmos de atención, las cascadas de atención que no estaban definidas. Hay que fortalecer la cooperación y los mecanismos de colaboración entre sociedad civil y agencias de cooperación y servicios de salud, aún a pesar de que pues, vemos y conocemos que el gobierno actual pues desdeña el papel que tiene sociedad civil, y en el caso de los albergues y casas de migrantes, pues no los considera como aliados, ¿no? Y ahora vemos con esta nueva, más bien la deportación que se está haciendo y repatriación ahora otra vez masiva de migrantes venezolanos, pues vimos que la llegada nuevamente de cientos de migrantes y que quedan en situación pues, de desamparo en calle, ¿no? Porque pues el gobierno no tiene los elementos, el Estado, los municipios no tienen los elementos para brindar una respuesta digna y humanitaria a los migrantes, ¿no? Último minuto, César. Perfecto, yo creo que con esto termino. Les agradezco muchísimo la oportunidad de poder socializar estos, ahora sí prendo mi camarita para saludarlos, que me vean. Bueno, no me ven todavía, no sé qué está pasando, pero bueno. Muchas gracias y ahora sí, pues adelante, Guadalupe. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, César, por tu presentación. Comentar pues entonces la importancia que tienen estos espacios, estas casas de migrantes, estos albergues, para garantizar ese derecho que tenemos todas las personas en cualquier lugar en que nos encontremos a la salud. Y resaltar también de lo que nos acabas de comentar, un elemento con relación a esas deficiencias, barreras previas que se tenían y cómo obviamente en una condición como la que se presenta de la pandemia, pues se aumenta esas dificultades en esa prestación de ese servicio, seguramente para estas personas que estaban en condición de migración y para toda la población de manera general. Y como lo comentaba, resaltar también las fortalezas en la medida de ese papel pues que los entes locales cumplen y la colaboración de los entes internacionales. Me parece también muy importante esa anotación que hacen ustedes acerca de la importancia de fortalecer el recurso humano, el recurso financiero y el recurso de colaboración interinstitucional e internacional para que mejoren las condiciones de la población, máxime en momentos como este que digamos que de manera general hay una deficiencia en esas condiciones de salud pensadas como una mirada amplia en esas condiciones de alimentación, en todas las dificultades que ellos llevan y que digamos que casi en ese momento en que están finalizando ese recorrido que hacen, pues obviamente van a estar mucho más desgastados, mucho más fatigados, con una condición de salud mucho más afectada. Muchísimas gracias, César. Estoy revisando si en este momento hay preguntas. Me comentan que en este momento no, pero que vamos a esperar si de pronto se recogen otras a lo largo de las presentaciones. Muy amables. Vamos entonces ahora con la siguiente presentación. Invitamos a María Guadalupe Ruelas González, que va a presentarnos su trabajo, Personas mayores indígenas Nahua, percepción del maltrato pre y post-COVID-19. Bienvenida, María Guadalupe. Puedes hacer tu presentación. Perdón, ¿me escucha? Se te escucha muy bien. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues esto es una investigación derivada del proyecto de investigación, implementación de un modelo de atención para adultos mayores maltratados. Y bueno, vamos a definir primero qué es el maltrato. Y el maltrato yo lo veo desde tres premisas importantes. Un acto que causa daño o sufrimiento, o la no adopción de medidas apropiadas para evitarlo, pero que también en donde existe una relación o una expectativa de confianza. De tal manera que con estas premisas se ha establecido básicamente que la mayor prevalencia de maltrato se encuentra en los centros de salud, en las casas de día, de estancia larga, en asilos y en la casa.
¿Cuáles son los tipos de maltrato que más se reconocen? El físico, el sexual, el psicológico, emocional, el económico, la negligencia y el abandono. Yéndonos al grupo de personas mayores indígenas, en México tenemos un poco más de 7 millones de personas indígenas hablantes de lengua indígena. Y de estas tenemos un poco más de 1 millón de personas mayores. 4 de cada 5 personas mayores son monolingües y solo 18% hablan además el español, sobre todo cuando hablamos de personas mayores. Las personas mayores indígenas son el segundo grupo más discriminado de acuerdo con la encuesta de discriminación del 2021. Pero además de eso, vamos a analizar un poco cuáles son las condiciones que los vuelven vulnerables. Y encontramos que en este grupo, si bien todo el grupo de personas mayores es heterogéneo, podemos encontrar gente muy sana, gente que todavía a los 80 años anda en bicicleta, también encontramos gente, y desafortunadamente una gran proporción, que tienen problemas, como la mayor morbilidad, y lo que nos conlleva a una necesidad de mayor atención médica. La disminución del apoyo familiar que se ha presentado al modificarse la estructura de la familia, todo el mundo sale a trabajar, a estudiar y demás, quedando menos personas para el cuidado y el apoyo de las personas mayores. Las bajas condiciones socioeconómicas ya no pueden trabajar de igual manera, y sobre todo los valores culturales sobre la vejez que siguen imperando. Y todos sabemos que en México se ha incrementado la violencia. ¿Cuáles son los obstáculos para enfrentar este problema? Yo creo que el principal es el desconocimiento de la real magnitud y las características del problema. ¿Sí? Y esto se debe a que existe una falta de estrategias adecuadas para su detección, sobre todo en aquellas instituciones en donde se atiende a las personas mayores. Pero también es cierto que existe una resistencia o incapacidad de las personas mayores para reportar esta violencia o maltrato. Para una persona mayor no es fácil decir que un hijo lo golpea o lo maltrata, porque es tanto como decir que él falló como padre y no lo supo educar. Sin embargo, algunos estudios sobre prevalencia de violencia a nivel internacional, un metaanálisis estableció que el 16% de las personas mayores a nivel mundial eran maltratadas. Nosotros encontramos en la ENSANUD del 2012 también el 16%, y este metaanálisis, que es uno de los pocos que se ha realizado en el área rural, encontró un promedio de prevalencia del 33%. Lo interesante de esto, o lo triste de esto, es que el maltrato puede ir desde un 4.5 hasta un 61.7%, dependiendo de la zona y de la zona geográfica y de los aspectos culturales y problemas de violencia. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Les decía que esto fue derivado del modelo de atención que fue implementado para atender a personas mayores maltratadas. Este modelo lo empezamos a trabajar, hicimos entrevistas semiestructuradas a personas mayores indígenas hablantes de la lengua náhuatl en Morelos. Y entre el año 18 y 19, nosotros contactamos a los servicios de salud a 20 personas. Posteriormente, este año, en enero y en febrero, tratamos de hacer un seguimiento para saber cuál era su percepción acerca del maltrato. Y estas personas ya no las encontramos en los servicios de salud. Fue necesario irlas a buscar al hogar o en zonas comunitarias. Y de todo esto hicimos un análisis de contenido, que es lo que llevamos. Lo que les presento es ahora que encontramos antes del COVID, eran 11 mujeres y 9 hombres, con una edad promedio de 70 años. Para este año encontramos 8 mujeres, 5 hombres. Habían fallecido 2 hombres y 1 mujer,
con una edad promedio de 73 años. El resto de las personas que también localizamos se negó rotundamente ya a dar información. Bueno, antes del COVID, ¿qué es lo que pasaba con esta gente? Ellos eran muy participativos en los centros de salud. Ellos asistían a los grupos de autoayuda para controlar sus enfermedades crónicas y depresión. Y eran asistentes a estos grupos en donde también realizaban actividades manuales y de convivencia. Para este año, el temor al contagio y las dificultades para ser atendidos ha causado problemas. Entonces la mayoría, prácticamente todos, ya no asisten con el desconocimiento ahora de cómo están sus enfermedades. Pero además encontramos a la observación y también manifestado por ellos graves problemas físicos para moverse. Estuvieron en casa un poco más de 2 años en donde prácticamente no hicieron actividades físicas y entonces ahora tienen graves problemas para moverse. Cuando les preguntamos qué es el maltrato en el año 19 antes del COVID, ellos señalaban que el maltrato era como un regaño, la discriminación y la exclusión. Actualmente este año ellos lo ven como una exigencia, además de la discriminación, pero lo más importante es que ahora ya no son vistos. Ellos lo manifiestan por los problemas que tienen en los hogares, ya ellos pasan a un segundo término. Antes del COVID, ellos señalaban que el maltrato se presentaba en casa ante un reclamo, en los servicios de salud porque había una mala calidad de la atención y en la calle por discriminación cultural y etaria. Este año, post-COVID, señalan que es en la casa, pero que pasas a ser un mueble. En los servicios de salud, ellos señalan no te atienden o no te llevan para evitar contagios a la familia. Y en la calle se perdió contacto con las personas. Se sigue reflejando el estar guardados en casa. ¿Por qué ocurre? Antes del COVID señalaban que ya somos grandes, no necesitadas, falta de cariño. Pero ahora eso se traslada a somos viejos, inútiles y bueno, ya se acabó el cariño. ¿Por qué ocurre y quién lo ejerce? Antes del COVID señalaban básicamente que eran los hijos, los nietos, la nuera, y era porque estaban enojados o tenían problemas psicológicos. Post-COVID, ahora señalan que es la familia la que lo ejerce, pero lo trasladan a los problemas que existen en casa. No hay dinero, desempleo, no se vende, hay más problemas familiares. ¿Cuál es el tipo de maltrato que más refieren ellos? En ambos casos refieren que es el psicológico emocional el que más les afecta. Pero antes decían que les dolía y que era feo. Cuando se hablaba del aspecto económico, ellos hablaban de que cómo le hacían, a dónde iban o cómo podían hacer para que no tuvieran ese problema de maltrato económico. Pero también hablaban de la negligencia, de que no los atendían, hablaban del maltrato físico y muy escasamente, creo que nada más un caso, se habló del sexual. Actualmente, además de confirmar que es el psicológico emocional, ellos manifiestan que el alma es la que duele. En el aspecto económico, lo que ellos dicen es, bueno, pues ¿qué se hace, no? No hay dinero. Y respecto a los otros tipos de maltrato, no hubo respuesta por parte de ninguno de los participantes. ¿Cuáles son las consecuencias? Antes del COVID, ellos señalaban que era la tristeza, la depresión, el suicidio, azúcar en la sangre. Post-COVID, ahora lo que señalan que el primer problema es el azúcar en la sangre, pero también la presión, la desesperanza, la tristeza, la depresión y te mueres. Esto es muy importante porque... Guadalupe, tienes 5 minutos. Perfecto. Antes del COVID
señalaban, tenían herramientas desde uno mismo, teniendo el control, tener calma, educarnos y respetar, con el arrepentimiento del que maltrata, pero también del maltratado. Y ahora simplemente estás enfermo, no puedes salir, está difícil. El maltrato dentro de la discusión posterior a la pandemia se percibe recrudecido ante una sociedad que lo practica ocasionando desasosiego. Básicamente se presenta en el contexto familiar, desaparece la salud y la calle y unas actitudes de sobreprotección que se pueden percibir que conllevan también al maltrato. Las herramientas propuestas en otro tiempo para enfrentar el maltrato ahora se ven reducidas. Existe mucha renuencia a hablar del tema. Tienen una dependencia económica, física y afectiva muy recrudecida, con mayores problemas sociales, económicos y, sobre todo, interrelacionales. Manifiestan tener mayores problemas, mayores padecimientos, sobre todo los nervios y graves problemas de funcionalidad. Los prejuicios, estereotipos y presiones negativas conllevan a una salud más pobre y a un aislamiento social. Eso está escrito. De hecho, la ONU señaló este año que 63 millones de dólares se pierden por 8 condiciones de salud más caras en las personas mayores, y esto es debido a las percepciones negativas. De tal manera que se requieren políticas y leyes que lo aborden y ceñirse a las necesidades de las personas mayores. Se requieren estrategias educativas que mejoren la empatía y disipen los conceptos erróneos. Intervenciones intergeneracionales que reduzcan los prejuicios, la discriminación y las percepciones negativas. Mayor investigación que permita implementar estrategias en la década del envejecimiento saludable para que México pueda responder a los acuerdos internacionales. Y sobre todo, contar con la participación de toda la familia y la sociedad. Muchas gracias. Guadalupe, muchísimas gracias por tu presentación. Ha generado una serie de apreciaciones que te voy a compartir en el chat. Entonces, empezamos diciendo que Fernando Salazar comenta, me parece muy interesante y preciso el contenido. Realmente se deja ver de manera clara que es importante evitar estas acciones y tomar cartas ante las situaciones que se pueden presentar. Las personas mayores no deben ser tratadas como menos, porque mayormente suelen ser la base de una extensa familia y merecen ser respetados y valorados. Pame Aguirre dice, las personas mayores son grupos muy vulnerables a la violencia. Y añadiendo esto, la procedencia indígena, que son grupos discriminados, esto es un tema alarmante. Brenda Sofía Dueñas dice, los adultos mayores han sido muy excluidos de nuestra sociedad, como alguien que no merece un trato digno por estar en su última etapa de la vida. Dejamos de tratarlos como humanos. Ahora no me imagino si las personas mayores que tienen la posibilidad monetaria de acceder a ciertos cuidados, ahora un adulto mayor que pertenece a algún grupo vulnerable. Si se presentan unos casos, pues se va a presentar mucho más en otros, comenta. Y dice que hay que tratar con amor a nuestros adultos mayores. Addison Domínguez dice, me parece muy interesante este tema y el gobierno tiene que ayudar más a las personas mayores y no dejarlos a un lado. Catalina Denman dice, muy importante el tema. Vamos que recogiendo un poco de eso y dando mis apreciaciones con relación al tema. Es muy interesante ver esa posibilidad que se generó de hacer esa comparación debido a las situaciones y efectivamente estas personas mayores y de estas comunidades originarias entonces tienen múltiples vulnerabilidades, según lo que nos acaba de presentar Guadalupe, ¿cierto? Y vamos viendo cómo las personas sienten que se han invisibilizado. Y ese tránsito, digamos, de maltrato, lo veo en el cambio, en el pre y en el post, como que inicialmente estaba mucho más en la calle, mucho más externo, mucho más en las instituciones de salud, pero a la luz de ese tránsito por la pandemia, entonces pasó a ser
el espacio de la familia es espacio maltratador, sin que los otros espacios no tengan también injerencia, pero también ese espacio de familia. Y me toca mucho lo que presentaban como ese dolor en el alma, ¿no? Esa desesperanza, esa tristeza, ese sentirse muerta y sentirse como que no están presentes. Eh, Definitivamente, y en este momento en que estamos en la década del envejecimiento activo y saludable, es el momento entonces de llamar a la acción para evitar que este tipo de cosas, para mejorar la condición de quienes ya lo están, pero también evitar que se sigan presentando este tipo de maltratos hacia las personas adultas mayores que, como lo comentan los asistentes, efectivamente debe ser una población, como todas las personas debemos ser respetadas, y particularmente nuestros adultos mayores que han dejado, digamos que la huella de su experiencia, de su vida, en las generaciones siguientes. Y me parece que desde la salud pública, desde las acciones de promoción de la salud, teniendo como base la determinación social, es fundamental que se puedan generar estrategias intersectoriales, interdisciplinares, interinstitucionales, que hagan un abordaje digamos que un abordaje ecológico de esos actores que pueden estar participando allí, ¿cierto? Que puedan abordar ese nivel micro, el nivel meso, el nivel macro, y que todos estos contextos puedan ser digamos que intervenidos o interactuar con ellos para que puedan mejorar las condiciones. Hay otras anotaciones. Dylan Velázquez dice que es muy interesante ponencia. Cintia Telles, que es un tema muy importante. Janet Domínguez, que es un tema súper importante porque justo las personas mayores son uno de los grupos con mayor vulnerabilidad y esto no debería ser así porque como seres humanos tenemos los mismos derechos. Hay una pregunta de Loca Guaymarán, dice, ¿dónde podemos pedir informes para brindar información a una persona mayor si tiene una situación así? ¿A dónde debería ser referida una persona que tenga alguna condición de maltrato? ¿Qué puede responder Guadalupe? En el DIF existe la Procuraduría de la Familia y del Menor. Se puede acudir a esa instancia, también se puede acudir al INAPAM y para hacer pues la notificación. Ok, muchísimas gracias por la información. Y habría una anotación final de una apreciación que dice Yair Mancha. No, hay una pregunta. Cintia Pizaña dice, ¿cuál sería un ejemplo de intervención intergeneracional? Creo que esto sería un punto clave para mejorar esta situación. ¿Qué puedes contestarnos, Guadalupe? Hay muchas formas de intervenir. A mí me parece que la más importante es capacitar a la gente y hacer sensibilización y concienciación sobre la empatía que debemos tener hacia las personas mayores, eliminando los estereotipos y la discriminación. Muy bien, muchísimas gracias. La última anotación que voy a hacer con relación a tu tema es una que presenta Yair Mancha, que dice que es muy interesante cómo se deja ver la realidad a la que se someten los adultos mayores, donde cabe recalcar que debemos aprender a tratar a todas las personas por igual, ya que hay una variedad de consecuencias que se dejan ver por tratar mal a una persona, y más si es un adulto mayor, ya que es un grupo más vulnerable. Guadalupe, muchísimas gracias por tu presentación, por tu participación y por la sensibilización que a través de este tema se hace, de un tema tan vital como el cuidado de los adultos mayores. Gracias a ustedes. Muy bien. Voy a invitar a César para hacerle una pregunta que hicieron en relación a su presentación. César, ¿estás escuchando? César Infante. Aquí estoy. Bien, entonces dice, acudiendo a la categoría de aporofobia de Adela Cortina, la discriminación, exclusión, barreras de acceso a servicios de salud a población migrante no se da exclusivamente por ser migrante, sino por ser migrante con características como ser pobre. Y la pregunta es, ¿qué podría decir desde su experiencia investigativa con población migrante con relación a esa anotación?
Que yo creo que es mucho más complejo que eso, ¿no? O sea, el estigma que se construye alrededor de la migración no se limita a temas de nacionalidad, pobreza, ¿no? Y habría que estudiarlo con mayor profundidad, ¿no? Se suman una serie de condiciones del migrante que tiene que ver con pobreza, con su condición irregular, de indocumentado, pero también con la nacionalidad. En muchos casos tiene que ver con el color de piel, con el lenguaje, ¿no? La forma de hablar. Es mucho más allá de definirlo que es solamente en función de pobreza o su condición de no tener documentos, ¿no? Sí, hay estudios, sobre todo creo que hay en Colombia un trabajo importante sobre esta condición del migrante venezolano, sobre todo, ¿no? Que se ve como, como como relacionado con la pobreza, pero lo que nosotros hemos visto, sobre todo en Frontera Sur, es que tiene que ver no solamente con esto, sino con incluso la sexualidad, ¿no? Cómo la población local ve a la población migrante. En el caso de las mujeres las ven como una sexualidad voraz, más abierta, ¿no? Los culpabilizan no solamente de los problemas sociales, sino de ciertas enfermedades como infecciones de transmisión sexual, VIH. Los ven como los responsables, en el caso de hombres, los responsables de violencia, robo. Entonces, hay que acotarlo en función de en dónde estamos estudiando la migración, si es contexto de fronteras, en qué país, ¿no? O sea, es mucho más complejo que eso, pero bueno, obviamente es importantísimo analizar el estigma y la discriminación que viven estas poblaciones. Muchísimas gracias, César, por tu respuesta. Hay una anotación adicional con relación a tu presentación y es que Marta Elena Aguilar dice, muy importante en la atención de salud a los migrantes por cubrir necesidades ante las crisis sanitarias. Muchas gracias a Guadalupe y muchas gracias a César por dar respuesta a las preguntas. Vamos a pasar ahora a la tercera presentación, denominada Programa de Educación en Nutrición, dirigido a escolares de una escuela primaria del municipio de Cuernavaca, Morelos, durante el periodo comprendido entre mayo de 2022 a junio de 2022. Método procede, precede. La presentación va a ser hecha por Karen Pérez Jiménez y de su equipo de trabajo hacen parte Rafael Bello, Jimena Ayala, Paula Daniela Melo, del Instituto Nacional de Salud Pública y Universidad Autónoma de México. Bienvenida, Karen. Puedes empezar tu presentación. Hola, buenos días. Mi compañera Karen tuvo un problema y yo, Jimena Ayala, la voy a hacer la presentación. Iniciamos con que hay un problema importante de sobrepeso infantil y bueno, trabajamos en esta primaria pública de Cuernavaca, Morelos, con niños y niñas de tercer grado de esta escuela primaria. Nuestro sustento teórico se basó en la teoría del comportamiento planificado de Ixhagen, perdón, creo que no lo pronuncié bien, pero está en la diapositiva, y esto está en relación a la intención de la conducta y el comportamiento que tienen, tratando de dar a través de la intervención herramientas para que los niños se sintieran empoderados y tomaran decisiones sobre su propia alimentación. Ahora partimos también de un diagnóstico en el que sabemos que en México, pues bueno, en general en el mundo, ¿no? El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo para múltiples enfermedades y en México específicamente, pues tenemos un problema muy importante de sobrepeso y obesidad y en Morelos, pues no queda exento de este problema, ¿no? En cuanto a la escuela que elegimos, pues resulta que justo ellos antes de la pandemia contaban con un comedor, entonces los niños podían pues acudir a este comedor para poder recibir uno de sus alimentos al día. Y pues durante la pandemia, pues el comedor quedó inhabilitado y ahorita con el retorno, pues tampoco ha regresado este servicio de comedor. Entonces, específicamente existía esta necesidad en esta comunidad, ¿no? De poder tener un poco más de esta educación alimentaria para que pues justo los niños y las niñas en conjunto con sus familias pudieran estar mejor alimentados. Y bueno, también tenemos en la parte administrativo-política, pues que sabemos que en el 2014 se inició este impuesto a las bebidas azucaradas y igual pues se ha hecho estos lineamientos generales para el expendio de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar en la educación.
Bueno, además tenemos que en nuestro marcador de riesgo, pues son estos niños que ya les comentaba, niños y niñas de tercer grado de primaria. Como factor de riesgo, pues las dietas hipercalóricas que se consumen y el sedentarismo que además tienen, que además pues ha sido todavía propiciado más por la pandemia. Y como factores contribuyentes tenemos el desconocimiento de los escolares sobre los alimentos saludables, el consumo de alimentos ultraprocesados en los escolares y la carencia de habilidades de ellos para el autocuidado. Nuestra meta fue reducir en un 2% la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los escolares de tercer grado de la escuela primaria que elegimos en este periodo. Y como objetivo general teníamos el aumentar en un 80% el nivel de conocimiento acerca de los alimentos ultraprocesados y alimentos saludables en los escolares del tercer grado de primaria en el periodo de mayo a junio 2022. Como objetivos específicos, teníamos evaluar los conocimientos sobre la alimentación saludable previo y posterior a la intervención, aumentar el conocimiento sobre los alimentos saludables como frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales, generar cambios en el consumo de alimentos ultraprocesados por alimentos de menor densidad energética y mayor aporte nutricional para los niños y niñas, promover en los escolares también las habilidades de autocuidado. Y como objetivos operativos tenemos que aplicar un cuestionario pre y post intervención para valorar el conocimiento acerca del tema. Realizamos 4 sesiones educativas, de las cuales se realizaron con los niños, y mediante la implementación de actividades de refuerzo como juegos y dinámicas, pues teníamos promover, promover este aprendizaje y que la formación quedara como más consolidada. Como evaluación del proceso, pues tuvimos una lista de verificación de los asistentes a través de la lista de los maestros. Como pueden ver en la tabla del lado derecho, en la parte superior, pues tuvimos casi un 100% de asistencia, a excepción de algunas clases, pero casi en total la media de asistencia fue del 94.59%. Y también hicimos una medición de satisfacción a través de una dinámica que se llama tiro al blanco, donde en el pizarrón, no sé que también se alcancen a ver las imágenes, pero son los pizarrones de los que hicimos de tiro al blanco. En la parte del centro se realiza un círculo y se coloca me gusta, ¿no? Y en la parte más externa que no me gusta. Y entonces al finalizar cada una de las sesiones, los niños y niñas podían acercarse con un pedazo de masking tape que les regalamos y podían colocarlo tan cerca del centro como les hubiera gustado o tan lejos como no les hubiera gustado. Aquí nada más tuvimos en la sesión número 1 que un 97.29 puso que les gustó mucho, o sea, casi todos estaban en el centro, y las demás sesiones pues tuvimos un 100% de me gusta. En la parte de la evaluación de impacto, pues realizamos una evaluación de conocimiento pre y post intervención. Aquí obtuvimos al finalizar, ¿no?, la intervención, que se mostró un aumento del 79.5% de los conocimientos, casi llegando a nuestro objetivo planteado al inicio. Y bueno, además se preguntó a los estudiantes al inicio de cada una de las sesiones si habían realizado algo diferente desde la sesión anterior, ¿no?, con este propósito de ver si estaban implementando o no alguno de los conocimientos. Y pues algo de lo que notamos principalmente fue que mencionaron que tenían más interés en consumir agua de frutas en lugar de a lo mejor otro tipo de bebidas azucaradas. Como conclusiones tenemos que pues la obesidad infantil en México pues es un problema muy complejo, con múltiples factores, sobre todo patrones alimentarios que son heredados y persisten, que las intervenciones educativas en alimentación y nutrición pues surgen cambios positivos a corto plazo, pero pues sí es necesario poder mantenerlos en un tiempo y hacer sesiones de seguimiento a estos. También creemos que sería beneficioso incluir en los centros escolares actividades para todos y todas con temas de nutrición, así como también poder incluir este tipo de actividades con la familia y con los maestros, que pues no tuvimos nosotros tiempo para poder incluirlo. Y también pues tenemos como conclusión que se cumplieron nuestros objetivos operativos realizando la encuesta, ¿no?, de la intervención, las 4 sesiones, así como las actividades de reforzamiento. Y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias. Jimena, muchísimas gracias por tu presentación. Nos estaba hablando, como les comentó ya, Jimena Ayala. Qué pena que presenté a tu compañera y no a ti. Entonces, vamos a mirar primero si hay alguna pregunta. Mientras nos van recogiendo esas preguntas, yo quiero hacer mis anotaciones. Y con relación a la importancia de realizar este tipo de acciones desde edades tempranas,
¿cierto? ¿Cómo podemos trabajar desde la salud pública para que promocionando unas buenas condiciones, unos buenos hábitos de vida, los niños que son agentes educativos, porque esa información que se está trabajando con ellos, ellos también incluso la transmiten hacia los adultos a su alrededor, estamos hablando incluso de los profesores, porque seguramente en ese entorno va a haber también una presión social para mejorar esas condiciones alimentarias, y en sus entornos, en su hogar, ellos también llevan esa información a sus hogares y modifican también ciertas conductas en los adultos. Entonces me parece que es supremamente interesante la presentación que nos acabas de hacer en esos términos. Y otra cosa importante es que es claro que los niños fueron una de la población más afectada con relación a la pandemia, dado que los estudios muestran cómo la escuela es un espacio en el cual muchos niños tienen garantizada la alimentación, garantizada la práctica de actividad física y garantizada en muchas ocasiones la posibilidad de tener unas relaciones sociales. Y cuando entonces el niño no podía asistir a la escuela, se veía limitado para todas esas actividades y fueron unos de los últimos que pudieron ir a ese entorno natural para ellos. Entonces, es muy interesante, digamos, que ese trabajo que ustedes hicieron que favorece a esta población que es tan importante. Hay una pregunta, Jimena, y es la siguiente. Osvaldo Sinoe Medina dice que respecto al estudio de sobrepeso, usted pregunta si ese instrumento que ustedes utilizaron fue validado. No escuché que hubiera como tal una medición, creo que eran más datos de antecedentes, pero voy a continuar la pregunta y tú eres quien debe aclararla. Y dice qué pruebas, si se validó, qué tipo de pruebas estadísticas se utilizaron para ello. Bueno, en cuanto a la parte de la obesidad, se utilizaron nada más recopilación de fuentes secundarias. Por el tiempo tan corto que tuvimos para poder aplicarla, pues no pudimos hacer una medición, aunque sí en nuestro primer como abordaje sí queríamos pues poder medir a todos los chicos y chicas, ¿no? Y después ya poder volver a hacer como una evaluación, pero pues no, solo pudimos hacer nuestra intervención evaluación de proceso. Ok, muchísimas gracias. ¿Hay alguna, no tengo en este momento alguna otra pregunta, pero si nos va resultando en el camino, entonces estaremos pendientes para transmitir. Muchísimas muchas gracias por su presentación. Muy bien, vamos entonces ahora a continuar con la presentación que se denomina Promoción de Cuidados en Salud Mental Comunitaria a través del cuerpo en movimiento y el teatro. Esta presentación va a estar a cargo de Lía Sotola y es un trabajo realizado por el equipo en el cual también están Carmen Beatriz Santillán, la misma Lía Sotola, Georgelina González, que pertenecen a la Universidad Nacional de Santiago del Estero de Argentina. Bienvenida, Lía, a tu presentación. Veo que también está Georgelina, no sé si van a trabajarlo en equipo. Bienvenida. Buen día. Hola, buen día, buenas tardes para nosotros. Bueno, muy agradecidas de que nos permitan compartir nuestra experiencia en esta mesa. No sé si se me escucha bien. Yo voy a hacer una introducción de nuestro trabajo y bueno, Jorgelina les va a contar la experiencia. ¿Sí? Escuchándose bien. Bien, perfecto. Voy a compartir yo las diapositivas. A ver. Solo intervengo para ir probando mi sonido también, así que se escucha bien. Jorgelina, se está escuchando bien. Bien. ¿Se ve mi presentación? Se está viendo, ya solamente es que la coloque esa manera de presentación. Bien, perfecto. Bueno, contarles en primer lugar que esta es una experiencia que hemos desarrollado entre dos cátedras de una carrera universitaria de formación de grado que tenemos en nuestra universidad que se llama Educación para la Salud y tienen 3 titulaciones, digamos, uno es de Educador para la Salud, otra titulación es de Licenciados en Educación para la Salud y la siguiente es Profesorado en Educación para la Salud. En este caso, hemos participado 2 cátedras en la experiencia que les vamos a contar.
la que yo dirijo, que es la Cátedra de Psicología Sociocomunitaria, y la que tiene como responsable Jorgelina es Metodología de la Educación para la Salud. Nuestra experiencia a lo largo de muchos años de trabajo es haber compartido varios espacios intercátedra, desde la Cátedra de Psicología Sociocomunitaria en particular. Siempre impulsamos a la generación de un espacio que nosotros ya denominamos intercátedra, para poder de alguna manera ofrecer a los estudiantes una suerte de continuidad en los procesos de aprendizaje, y que los contenidos de las cátedras no vayan en compartimentos estancos, y que no les ayude a encontrar un hilo, digamos, en su formación integral. En este caso, le vamos a compartir esta experiencia que le hemos denominado promoción de cuidados en salud mental comunitaria a través del cuerpo, el movimiento y el teatro, porque básicamente a lo largo de muchos años de experiencia nos encontramos con que los estudiantes de esta carrera, que si bien es de educación para la salud, llegan prácticamente a culminar su trayecto de formación sin encontrar la manera y sin poder construir como objeto de estudio a la salud en sí misma como un objeto de investigación, de estudio, y mirar la salud de esa manera integrada, en la que discursivamente se replica en varios espacios curriculares. Desde la Cátedra de Salud, de Psicología Sociocomunitaria en particular, trabajamos con insistencia en deconstruir esta idea de que la salud es la contracara de la enfermedad, porque encontramos que los estudiantes terminan casi su formación pensando en cómo educar para la salud de manera discursiva, pero en la práctica, en realidad, trabajan estrategias de prevención de enfermedades. Entonces, a partir de esta cuestión, y tomando también lo que los compañeros de la mesa vienen compartiendo respecto a las experiencias durante la pandemia, también creo que es un dato mundial de que los indicadores sobre salud mental se han disparado respecto a todas las dificultades y sufrimientos que la pandemia ha provocado para distintos grupos etarios y en diferentes circunstancias. Entonces, nuestra idea era contribuir a que los estudiantes primero transitaran las experiencias desde sus propios cuerpos en movimiento, asociando con el dispositivo del teatro para pensar estrategias de promoción de salud en las poblaciones con las que trabajan habitualmente. Así que, bueno, desde este lugar hemos planteado la propuesta que les vamos a contar, y en este proceso hemos encontrado interacción entre las cátedras con los espacios de gestión del Sistema Provincial de Salud, y en esa integración también se han sumado los equipos de salud mental de la población que atiende desde los sistemas de atención primaria de la salud. Así que bueno, a partir de aquí, Jorgelina les va a contar un poco cuáles eran nuestros horizontes para generar esta propuesta, y en tal caso después, si queda tiempo, agrego yo alguna otra cosa. Gracias, Lía. Buenas tardes y buen día para ustedes. Integro junto con Lía, he recibido como gustosa esa invitación y ese desafío que estaba planteando la Cátedra de Psicología dentro de nuestros horizontes. Lía un poco sintetizado, y esto de poder contribuir a generar espacios, condiciones y posibilidades para que estudiantes hagan la experiencia, ¿no?, de atravesar esto de diseñar, pensar y vivir los dispositivos de promoción antes de recibir su titulación. Y bueno, pensar en esta posibilidad del aprendizaje corporizado como un horizonte. Y también poner en diálogo, ahí un poco pensando en la educación para la salud como una oferta académica, y como intentándonos parar en una profesión, en este diálogo entre disciplinas, y por ahí recuperar esto del teatro vivido, el teatro foro,
cómo nutrirnos, nutre a la educación para la salud en pensar en esta promoción de cuidados, ¿no? De nuestra salud, de la salud mental. Nuestro plan de trabajo y hacia adentro nos hemos estado organizando durante este año, si se quiere, año académico, este ciclo lectivo, y hemos tenido momentos en donde hemos hecho espacios de discusión, de reunión y de preparación interna. También hemos tenido la posibilidad de invitar a esas instancias de prepararnos a un profesor, a un colega, a un amigo que trabaja con esta dinámica del teatro foro, y un poco, bueno, Carlos, Charlie para nosotras, nos ha permitido prepararnos también con contribuir y a hacer aportes desde lo que él sabe hacer. Así que bueno, en las formas y en las dinámicas, el camino que hemos elegido es que sea participativo, que sea una forma de trabajo y dinámicas horizontales que nos permitan esto de la problematización y el de construir nuestras representaciones y bueno, ejercitar esa mirada crítica hacia adentro, porque entiendo que aquí también como docentes nos paramos como un poco mirando nuestras propias prácticas, y también hacer esa invitación y abrir el juego para que estudiantes puedan hacer esta experiencia de ejercitar la criticidad. Entonces, en los planos de preparación interna como equipo, esto de hacer diálogos, de prepararnos, hacer discusiones con algunos textos que el día desde la psicología ha aportado, hacer alguna revisión de textos metodológicos para el momento de pensar cómo diseñar dispositivos de promoción de la salud, y generar encuentro e intercambio de saberes también, que creo que nos han permitido como poder enriquecer esos horizontes que nos habíamos planteado en un momento del año del 2022, y creo que eso, como todavía está abierto un poco el proyecto, nos puede servir como un terreno que nos está permitiendo como hacer otras proyecciones. Así que en estas formas y dinámicas hemos decidido generar espacios. Ahí creo que en las imágenes se va a ver algunas instancias que hemos tenido de trabajos propios, trabajos con estudiantes, y hemos participado también en encuentros y diálogos de saberes con Horacio Certok y con gente de la UBA, ¿no es cierto?, del Gino Germani. Ahí apoyame en el grupo de trabajo. Sí. Bueno, les contamos por ahí el plan de trabajo y después les contamos quién es Horacio Certok y qué cosas ha ido produciendo. Bien, y bueno, en esta participación en encuentros de saberes en estos diferentes planos y diferentes disciplinas ha permitido que en una de las asignaturas, en este tramo del año que estamos transcurriendo, estudiantes tengan la posibilidad de tomar decisiones, diseñar y construir, y luego llevar a cabo estos dispositivos, y que se traducen en propuestas concretas, ¿no?, sobre cómo promocionar y cuidar la salud mental, y pensarla ya en ese plano también hasta de lo comunitario. Y ahí es donde ¿Les quedan 5 minutos? Sí, ahí aparece esta articulación entre diferentes instituciones, ¿no?, hacia adentro de la universidad, con el espacio de orientación vocacional, que es quien organiza los tramos de ingresos de aspirantes a hacer carreras universitarias, y también con el área de la provincia de salud mental, para pensar en los dispositivos comunitarios. Lo que vamos realizando hasta el momento son estos encuentros donde vinculamos salud y arte a través de un encuentro sobre salud y poesía, diálogos interdisciplinarios para pensar y complejizar, ¿no?, esto del teatro, la política y la salud, y esto que les decía sintéticamente, grupos de estudiantes poniendo en juego competencias profesionales de un educador y educadora para la salud a través del diseño de dispositivos de promoción. Ahí, Lía, sí, si quieres como complementar o enriquecer lo de por qué con Horacio, lo realizado, ¿no? Bueno, los dispositivos y los talleres que hemos realizado de teatro y salud y integrando el arte, hemos trabajado con dos modalidades de teatro, el teatro foro y el teatro vivo, ¿no? El teatro foro, digo brevemente para quienes a lo mejor no conocen el dispositivo, es un trabajo de Augusto Boal, que inicia en los años 70 para trabajar sobre la superación de las injusticias, las desigualdades, sostenido en la teoría de Paulo Freire,
y también hemos tomado otra modalidad que es la que trabaja Horacio Certó. Horacio es argentino, pero ha trabajado en todos los dispositivos de teatro y arte y salud con Franco Basaglia en Italia, en los procesos de desmanicomialización, y bueno, hemos aprovechado también que Horacio en esta instancia, mientras transcurríamos este proceso, ha estado de visita en Argentina, y entonces, bueno, hemos hecho encuentros y conversaciones de café con Horacio integrando también esas mesas, y el Instituto Gino Germani, que para Argentina es un instituto de referencia de investigación en ciencias sociales. Y bueno, la idea era que los estudiantes aprendan estos dispositivos pasando por su propio cuerpo, poniendo en movimiento sus propios cuerpos y no teniendo clases académicas habituales de impartirles teorías y solamente reflexiones sin que integren también la manera de ver estos procesos. Porque también nuestro propósito es poder dejar de hablar de salud mental como una cuestión supletoria o anexa de la salud, y pensamos en la salud integrada, con lo cual ya ni nos haría falta hablar de salud mental en sentido propio o específico. Así que bueno, esta es la experiencia, y bueno, estos son escenas que han ido transitando los estudiantes, ¿no? El trabajo del teatro vivo, que hemos hecho estos dos dispositivos, teatro foro y teatro vivo. La diferencia es que el teatro vivo se sostiene en las improvisaciones a partir de una temática particular, construyendo un espectáculo a partir de la experimentación de la improvisación, que esta es la técnica que usa Horacio Certó y que trabaja en las plazas públicas, en los espacios donde circula habitualmente la población, la comunidad, y bueno, a nosotros nos interesaba que también aprendieran sobre estos procesos. Bueno, esto sería todo. Si quedan preguntas, después nos las hacen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, por haber compartido esa experiencia tan interesante y por mostrar efectivamente una mirada que permite que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo, porque lo que va a llevar es a que ellos desde esa vivencia, esa experiencia, puedan llevar, digamos, que eso que en algún momento van a querer transmitir hacia otros a su propia vida, ¿cierto? Un aprendizaje que también es situado porque está desde las necesidades específicas que tiene cada uno de los estudiantes, y entonces eso permite que a partir de esa vivencia ellos vayan a poder entender mucho más cuando vayan a hacer otro tipo de ejercicios con otras personas, con otras comunidades. Es muy interesante. Contarles que, por ejemplo, en Colombia he tenido la posibilidad, y en varias universidades se trabaja algo que se denominan proyectos de aula o proyectos integradores, que vienen siendo ese ejercicio que ustedes están haciendo de articular algunas asignaturas para que haya más coherencia, para que los estudiantes también integren ese conocimiento, y no, como lo decían ustedes, no son islas de conocimiento, sino que es un solo conocimiento que van a poder ellos desarrollar. Voy a observar a ver si hay alguna pregunta específica en este momento para ustedes. Voy a hacer las anotaciones que dice. Carmen Castro dice: una experiencia enriquecedora, les felicito por su gran trabajo. Fernando Salazar: es muy interesante el tema. Sin duda, hasta ahora lo más interesante me ha parecido, ya hablando del tema general, habla del tema del adulto mayor, y que debemos ser conscientes de que el adulto mayor merece el mismo respeto que cualquier persona, porque fueron ellos el principio de la familia, y sin ellos no existiría o no sería igual. Sotomu dice: hola, me gusta mucho su propuesta. No me queda claro qué son los dispositivos de promoción de la salud y cómo definen promoción de la salud. Esta pregunta para usted. Bueno, ¿quieres contestar? Yo quería ahí como complementar, o bueno, no sé si va a servir para aclarar, porque entiendo que me voy a parar un poco desde la disciplina de educación para la salud. Le pido a Lía que recupere la cuestión más teórica de la promoción. Por ahí, educación para la salud es una carrera que se dicta en Argentina, aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y en la UNJU, y voy a hablar al menos
no para representar a toda la comunidad de educación para la salud, pero sí en esta instancia como docente de esa materia que es lo metodológico. Esto es pensar los dispositivos cuando aquí hay como una historia de pensar que los y las educadoras y educadores para la salud en estos modelos de intervención y de trabajo profesional intentamos como corrernos de las representaciones, ¿no? De charlistas a talleristas y ahí vamos como a veces maquillando algunas prácticas con nuevas denominaciones y palabras, y me parece que por ahí pensar la idea de los dispositivos tenía que ver con un poco una cuestión interna hacia adentro de la profesión, de la carrera, de pensar en qué tipos de competencias, habilidades y qué horizontes nos imaginamos de trabajo con las comunidades, desde qué modelos y desde qué lugares nos vamos a parar. Entonces los dispositivos supone un formato y un diseño según ese sujeto, según ese contexto. En algunos casos, bueno, aquí uno de los grupos de estudiantes ha pensado en sus pares que ingresan a la universidad para diseñar un momento de encuentro, así le han llamado, un encuentro de pares, y en ese encuentro de pares trabajar esto de la autorrepresentación y la percepción y el cómo se mira un estudiante y una estudiante que está llegando a la universidad, pensando en todo lo que empieza como una trayectoria educativa, a partir de sus experiencias de ser ingresantes y cómo ha interpelado el agenciamiento con la institución, con la universidad, y desde ahí han pensado en propuestas de encuentro de pares para trabajar la trama de la vinculación entre sujetos y a través de esa trama también compleja con la institución, cómo van a componerse y agenciarse. Entonces el dispositivo aquí en la figura, si se quiere, concreta, de una acción llamada encuentro, tiene un horizonte, tiene un sentido, y tiene como una decisión política por detrás, y por ahí esa ha sido un poco la tarea de pensar dispositivos no sin sentido, sino con sentido y con horizontes, más allá de los contenidos vinculados a salud. No sé si aclaro o oscurece. Queridas compañeras, no me están diciendo los organizadores que debemos cerrar. De todas formas, les voy a comentar rápidamente que hay una pregunta o hay una anotación que de Catalina Edman que dice ¿qué posibilidades habría de compartir con otras universidades latinoamericanas? Mi invitación es entonces a que de pronto nos compartan sus correos electrónicos para que por Facebook los podamos colocar y ellas puedan establecer el contacto con ustedes. Y habría antes también una pregunta que estaba para Jimena, pero también le voy a pedir de pronto a Jimena que si puede ingresar al Facebook y dar respuesta a través del Facebook para que no nos pasemos de los tiempos que nos han establecido. Muchísimas gracias, Lía, muchísimas gracias, Jorgelina, por compartir esta información tan importante que nos va a ser útil a todos. Me están pidiendo también que haga una anotación y es con relación a que ahora va a haber un receso dentro de la actividad y que el programa inicia de nuevo a las 12:25. Ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es María Eugenia Flores y me ha interesado muchísimo poder estar liderando esta mesa y aprender de ustedes cosas tan interesantes. Un saludo también para todos los asistentes. Que estén muy bien y deseo una excelente jornada en la tarde. Gracias, hasta luego.